Bueno, con la semana pasaron varias cosas, y es que fue acogida como algo novedoso en toda la empresa. O sea, nos sorprendió a todos. Yo pensaba que era algo que, bueno, que era un formato nuevo que llegaba a televisión española, no solo a televisión española, sino a Europa, porque cuando yo empecé con el programa, simultáneamente, al mismo tiempo, en la BBC empezó un proyecto parecido, un programa que se llamaba John Craven Newsround, que era un informativo exactamente igual que el mío. Y a partir de entonces, tanto uno como otro, John Craven, que era el presentador y el director del programa, y yo como director de la semana, pues nos invitaban a participar en muchas reuniones en Europa organizadas por la UER, donde dábamos a conocer nuestra experiencia. Poco a poco, todas las televisiones fueron incorporando algún tipo de informativo juvenil parecido al nuestro. Pero entonces fue impactante la forma de acogerse el programa en nuestro país. Estábamos casi todos los días en los medios de comunicación, los periódicos, elogiando al programa. Pero a la vez, mientras había grandes firmas, como por ejemplo, pues aquí tengo algunas de esas personas, Manuel Vicent, que habla del telediario para niños. Entonces Manuel Vicent da pues, la bienvenida al proyecto. Raúl del Pozo dice, ojo con la semana, pero ese ojo es de bienvenida, diciendo, ojo, demos la bienvenida a un proyecto muy interesante. Pero de la misma forma, había otras personas, por ejemplo, el autor teatral Alfonso Paso, que escribía en el diario Arriba, dijo, a por el niño, siendo muy crítico con los contenidos que estamos dando. Eso despertó la curiosidad de muchas personas que no pensaban que en el área de programas infantiles pudiera haber algo que fuera peligroso. En el mismo periódico, no, este era el Alcázar, perdón. En el Alcázar también salió una editorial que se titulaba San Lenín al alcance de los niños. Fíjate qué cantidad de espacio dedicaron al programa. A partir de ahí, poco a poco, dentro de Televisión Española, vuelvo a repetir, estábamos todavía en la época franquista, la gente empezó a preocuparse por lo que podía pasar en ese programa. Pero inmediatamente después ya llegó, ya en plena democracia, con la UCD en el gobierno, llegó un artículo que fue el de Juan Cueto, que se llamaba De lo infantil a lo subversivo, donde, entre otras cosas, decía que el mejor informativo que había en televisión española para todos los públicos era La Semana, y que aconsejaba a la gente que vieran La Semana. A partir de ese momento vino ya no solamente pues la atención que se prestaba a mi programa, sino una persecución por parte de los directivos de Televisión Española, a pesar de que estábamos en el 77, ya en plena democracia, pero era una democracia que todavía estaba en ciernes y por tanto no había entrado del todo en Televisión Española, y se dieron casos pues muy sonados, como por ejemplo que yo pues estábamos en democracia, los chicos, ahora te contaré cuál era el funcionamiento y porque yo conocía bien las preguntas de los chicos, querían saber qué diferencia había entre socialismo y comunismo, que les parecía algo muy semejante. Entonces, yo ante esto dije, bueno, pues lo que hay que hacer es, les dije a mi equipo, ir al Partido Comunista, ir al Partido Socialista, y que ellos os expliquen cada uno desde su punto de vista la diferencia entre socialismo y comunismo. Entonces, yo fui primero a hacer el primer contacto con los dos partidos. En el Partido Socialista hablé con Luis Gómez Llorente, que era diputado y era uno de los grandes, de los pesos pesados del Partido Socialista, y fue el que me explicó qué diferencia desde el punto del Partido Socialista había entre socialismo y comunismo. Y en el Partido Comunista fue Ángel Mullor, que llevaba la comunicación, el que me habló también de lo mismo, la diferencia que había entre socialismo y comunismo. Y ya cuando estábamos preparando el contenido, yo recibí una llamada de la secretaria del director de Televisión Española, año 77,
diciéndome que el director quiere verte. Y el director me preguntó, pero Paco, ¿has ido al Partido Socialista y al Partido Comunista? Y dije, sí, a preguntar esto, tal, para contar. Pero ¿cómo se te ocurre una persona de Televisión Española ir a la sede de los dos partidos, socialista y comunista? Y yo digo, pues porque están legalizados, están en el Congreso. Sí, una cosa es que estén en el Congreso, pero otra cosa es que nosotros podamos ir a pedirles datos para cualquier información. Bueno, como esto, entonces una vez tras otra estaban persiguiendo al programa hasta que llegó el 78, que era el momento del referéndum de la Constitución. Y entonces llegó una instrucción a Televisión Española diciendo que estaban prohibidos durante el tiempo de la campaña del referéndum los programas donde se expresara la opinión de la gente de la calle. Es decir, coloquios, encuestas, debates, todo tipo de preguntas que se le hicieran a la gente de la calle. Yo tenía un coloquio y yo me negué a no dar el coloquio en ese programa, y eso fue ya el detonante. Y entonces inmediatamente después de esto, en diciembre del 78, llegó la prohibición del programa. Pero no tan solo la prohibición del programa. Yo a raíz de esto hice unas declaraciones al diario El País, que salieron con llamada en primera página y después con columnas interiores, e incluso un editorial del País, donde yo decía que había censores al servicio del gobierno en Televisión Española, y daba nombres y apellidos. De tal manera que el día que apareció esto en El País, llegaron las personas de seguridad de Televisión Española a mi despacho y me dijeron: tiene usted 24 horas por orden del director general para dejar este despacho y para dejar Televisión Española. Y entonces tuve que recoger todo en 24 horas y no solo se acabó el programa, sino que se acabó el equipo y se acabó mi servicio a Televisión Española. Yo en ese momento dije: yo voy a seguir haciendo el programa donde sea, en la radio, en un periódico o voceándolo por la calle. Recibí varias ofertas de algunas emisoras de radio, recibí oferta también de algunos periódicos. En la radio era la cadena SER, y en el caso de los periódicos fue el Diario 16 el que me sedujo mucho más, y entonces Miguel Ángel Aguilar, que era el director de Diario 16, me invitó a hacer un suplemento semanal llamado La Semana también, donde contaba pues lo mismo, la información a los chicos. Y eso lo tuve desde el 78 hasta el 80, en que se produjo un cambio en la Dirección General de Televisión Española y fui llamado de nuevo para incorporarme con el programa.